Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y preparación extraordinaria cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el valor de la previsión y la importancia de no subestimar a quienes piensan más allá del presente inmediato. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea visionaria mientras todos a vuestro alrededor la consideran una pérdida total de tiempo y recursos? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis una catástrofe aproximándose mientras otros viven despreocupadamente en el presente? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre previsor que invirtió años de trabajo en un proyecto que todos consideraban completamente inútil, enfrentando las burlas de toda su comunidad, hasta que la naturaleza demostró la genialidad de su preparación aparentemente obsesiva. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Soria, España, donde los inviernos pueden ser implacables, y donde la diferencia entre la preparación y la improvisación puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción práctica con un proyecto tan ambicioso como aparentemente innecesario, que salvaría vidas cuando la naturaleza mostró su rostro más despiadado. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de visión y validación, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo un túnel inútil se convirtió en el salvavidas de toda una comunidad. Párrafo 1. Evaristo Morales Jiménez había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Vinuesa, situado en las montañas de Soria, donde los inviernos descendían con una ferocidad legendaria que podía aislar completamente a las comunidades rurales durante semanas enteras cuando las nevadas excepcionales bloqueaban carreteras, derribaban líneas eléctricas y convertían cada hogar en una isla de supervivencia rodeada por un océano blanco de nieve que podía alcanzar alturas de 3 metros o más durante las tormentas más severas que azotaban periódicamente la región castellana. A sus 58 años, Evaristo era conocido en toda la comarca como el hombre de las obsesiones inútiles, un apodo que había ganado no por caprichos frívolos, sino por su tendencia compulsiva a prepararse meticulosamente para emergencias que otros consideraban improbables o exageradas, dedicando años de trabajo y recursos significativos a proyectos de preparación que sus vecinos veían como evidencia de paranoia excesiva, más que de prudencia práctica. Su casa, ubicada en las afueras del pueblo donde la carretera principal se curvaba hacia la montaña, había sido modificada durante décadas con sistemas de respaldo, almacenes de suministros y preparaciones para autosuficiencia que reflejaban su convicción profunda de que las comunidades rurales montañesas vivían perpetuamente al borde de crisis que requerían preparación individual extensa para supervivencia cuando los sistemas externos de apoyo inevitablemente fallarían durante emergencias severas. Era el otoño de 2018 cuando Evaristo comenzó a desarrollar lo que se convertiría en su proyecto más ambicioso y controvertido, la excavación de un túnel subterráneo que conectaría su propiedad con el centro del pueblo. Una distancia de aproximadamente 800 metros que requeriría años de trabajo manual intensivo y una inversión de tiempo y recursos que sus vecinos consideraban absolutamente desproporcionada para cualquier beneficio práctico que el proyecto pudiera proporcionar. La inspiración para este túnel había surgido de su análisis meticuloso de patrones climáticos históricos que mostraban que Vinuesa había experimentado nevadas catastróficas
cada 15-20 años durante los últimos 2 siglos, tormentas que habían aislado completamente al pueblo durante periodos que se extendían desde 2 semanas hasta 2 meses, durante los cuales residentes habían enfrentado escasez crítica de alimentos, medicinas y combustible que había resultado en tragedias evitables que podrían haber sido mitigadas mediante preparación adecuada y sistemas de transporte que pudieran funcionar independientemente de condiciones climáticas superficiales. Evaristo había calculado que, basándose en registros meteorológicos que se remontaban hasta 1847, Vinuesa estaba estadísticamente atrasada para una nevada catastrófica de las dimensiones que históricamente habían ocurrido con regularidad previsible y que la siguiente tormenta mayor podría ser más severa que las anteriores debido a cambios en patrones climáticos globales que estaban intensificando eventos meteorológicos extremos en regiones montañesas de toda Europa. Su túnel proporcionaría un corredor de evacuación y suministro que permanecería operacional incluso durante condiciones climáticas que hicieran imposible el transporte superficial, permitiendo movimiento seguro de personas, alimentos, medicinas y otros suministros esenciales entre su propiedad, que había sido preparada como centro de distribución de emergencia, y el pueblo donde vivían 340 residentes que podrían necesitar asistencia durante crisis prolongada. El túnel también serviría como refugio durante emergencias meteorológicas extremas, proporcionando espacio protegido donde residentes vulnerables podrían ser alojados temporalmente si sus hogares resultaran inadecuados para condiciones de supervivencia durante tormentas prolongadas que excedieran la capacidad de preparación de casas individuales. Cuando Evaristo compartió su plan con el ayuntamiento y los vecinos del pueblo durante una reunión municipal en noviembre de 2018, se encontró con reacciones que variaban desde incredulidad divertida hasta críticas serias sobre el desperdicio de recursos que su proyecto representaría, especialmente considerando que no había indicaciones inmediatas de que tormentas excepcionales fueran inminentes y que el pueblo había sobrevivido inviernos normales durante décadas, sin requerir medidas de preparación tan extremas como las que Evaristo proponía. El alcalde, Antonio Ruiz, expresó preocupaciones sobre permisos de construcción, impacto ambiental y responsabilidad legal relacionada con excavación de túneles que podrían afectar estabilidad geológica o interferir con infraestructura municipal existente como líneas de agua, alcantarillado o cableado subterráneo. Los vecinos más vocales, liderados por Carmen Sánchez, la dueña del único supermercado del pueblo, argumentaron que recursos que Evaristo planeaba dedicar a su túnel paranoico podrían ser utilizados más productivamente para mejoras comunitarias que proporcionarían beneficios inmediatos como reparación de carreteras, mejoramiento de servicios médicos o desarrollo económico que fortalecería la viabilidad a largo plazo del pueblo. Evaristo, declaró Carmen durante la reunión municipal, apreciamos tu preocupación por preparación de emergencias, pero construir un túnel para una tormenta que podría nunca llegar es una locura costosa que no beneficiará a nadie excepto a tu propia obsesión con catástrofes imaginarias. Sin embargo, Evaristo, armado con datos históricos detallados, análisis de tendencias climáticas y una convicción profunda sobre la inevitabilidad de emergencias severas en comunidades montañesas aisladas, anunció su intención de proceder independientemente con su proyecto utilizando recursos privados y trabajo personal, convencido de que la historia eventualmente validaría la sabiduría de preparación que otros descartaban como paranoia innecesaria. Párrafo 2. La fase de planificación técnica del túnel se extendió durante 6 meses meticulosos, desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, durante los cuales Evaristo transformó su estudio personal en un centro de ingeniería subterránea, donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales y diseñó sistemas de ventilación, iluminación,
y drenaje que asegurarían que su túnel funcionaría efectivamente como corredor de transporte y refugio de emergencia durante décadas de uso potencial bajo condiciones que podrían incluir no solo nieve extrema, sino también inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales que podrían aislar al pueblo de asistencia externa. El diseño que Evaristo desarrolló era extraordinariamente ambicioso para un proyecto de construcción individual. Un túnel de 2 metros de altura por 8 metros de ancho que seguiría una ruta cuidadosamente planificada que evitaría obstáculos subterráneos conocidos como rocas grandes, raíces de árboles centenarios y servicios municipales existentes, mientras mantenía una gradiente suave que facilitaría movimiento de personas, incluyendo ancianos y discapacitados, y transporte de suministros pesados utilizando carretillas o trineos durante emergencias, cuando eficiencia de movimiento sería crítica para supervivencia comunitaria. La ruta del túnel había sido determinada mediante estudios topográficos que Evaristo realizó personalmente utilizando instrumentos de agrimensura que había adquirido específicamente para este proyecto, combinados con investigación histórica sobre geología local que había compilado consultando archivos municipales, entrevistando residentes ancianos que recordaban construcciones anteriores y estudiando mapas geológicos oficiales que proporcionaban información sobre composición del suelo, patrones de drenaje subterráneo y estabilidad de diferentes tipos de terreno que el túnel atravesaría durante su recorrido desde su propiedad hasta el sótano de la casa consistorial, que había identificado como punto de terminación ideal, debido a su ubicación central y su construcción robusta, que proporcionaría acceso seguro al corazón del pueblo, incluso durante condiciones climáticas extremas. Evaristo había calculado que la excavación requeriría remover aproximadamente 400 metros cúbicos de tierra y roca, trabajo que estimaba tomaría entre 3 y 4 años de labor sostenida, trabajando principalmente durante meses de clima favorable, cuando condiciones de excavación serían tolerables para esfuerzo físico prolongado. El aspecto más desafiante del proyecto era el desarrollo de técnicas de construcción que Evaristo podría implementar trabajando esencialmente solo, utilizando herramientas manuales y equipos básicos que podría operar sin asistencia técnica especializada que no estaría disponible en una comunidad rural aislada como Vinuesa. Evaristo había diseñado un sistema de excavación por secciones que le permitiría avanzar gradualmente mientras instalaba soportes estructurales que asegurarían estabilidad del túnel, incluso si encontrara suelo menos estable de lo anticipado, y había desarrollado métodos para manejar agua subterránea, consolidar paredes del túnel utilizando técnicas de mampostería tradicional e instalar sistemas de ventilación que proporcionarían aire fresco y removerían humedad, que podría crear problemas de moho o deterioro estructural durante años de uso intermitente. Sus planes también incluían instalación de iluminación eléctrica alimentada por generadores de respaldo, sistemas de comunicación que permitirían coordinación entre diferentes secciones del túnel durante emergencias, y áreas de almacenamiento donde suministros críticos podrían ser mantenidos en condiciones controladas que asegurarían disponibilidad durante crisis prolongadas. El costo estimado del proyecto, incluyendo herramientas especializadas, materiales de construcción, sistemas eléctricos y equipos de seguridad, ascendía a aproximadamente 28 euros, una inversión que representaba prácticamente todos los ahorros de vida de Evaristo, más préstamos que había obtenido utilizando su propiedad como garantía. Commitment financiero que su esposa María y otros familiares consideraban irresponsablemente arriesgado para un proyecto que podría nunca proporcionar beneficios que justificarían su costo extraordinario. María había expresado preocupaciones serias no solo sobre las implicaciones financieras, sino también sobre los riesgos de seguridad de excavación subterránea realizada por una persona sin entrenamiento profesional en ingeniería de túneles, argumentando que accidentes durante construcción podrían resultar en lesiones graves o muerte que dejarían a la familia no solo en ruina financiera, sino también sin su principal proveedor económico. Evaristo le había dicho durante múltiples conversaciones tensas sobre el proyecto
Entiendo que quieres proteger a nuestra comunidad, pero este túnel es una obsesión peligrosa que está poniendo en riesgo todo lo que hemos construido juntos durante 30 años de matrimonio. Sin embargo, Evaristo permanecía inflexible en su determinación, convencido de que los riesgos de no prepararse para emergencias inevitables superaban significativamente los riesgos asociados con construcción del túnel que consideraba esencial para supervivencia comunitaria a largo plazo. Párrafo 3. La excavación del túnel comenzó durante la segunda semana de junio de 2019, cuando las condiciones climáticas primaverales proporcionaban temperaturas templadas y suelo relativamente seco que facilitarían el trabajo físico intensivo que caracterizaría los próximos años de construcción manual que Evaristo había emprendido como proyecto personal más ambicioso de su vida. Trabajando típicamente entre 6 y 8 horas diarias durante días de clima favorable mientras mantenía sus responsabilidades regulares de mantenimiento de su propiedad, trabajo de consultoría ocasional en sistemas agrícolas y atención a su esposa, que había desarrollado problemas de salud que requerían cuidado creciente, pero que no habían persuadido a Evaristo de abandonar su proyecto, que consideraba crítico para bienestar futuro de su familia y comunidad. El proceso inicial de excavación requería trabajar en condiciones que eran físicamente demandantes y potencialmente peligrosas, cavando manualmente en espacios confinados con ventilación limitada, manejando herramientas pesadas en posiciones incómodas y constantemente evaluando estabilidad del suelo para prevenir colapsos que podrían resultar en lesiones graves o muerte durante trabajo solitario que nadie más supervisaba o asistía directamente. Evaristo había desarrollado técnicas de trabajo que maximizaban safety mientras manteniendo progress steady hacia su goal de completing aproximadamente 2 metros de túnel excavado y estructuralmente secured cada semana durante peak working season. Su methodology incluía excavation en secciones de 1 metro de longitud que eran immediately supported con wooden frames y stone reinforcement antes de proceder al siguiente segment. Approach que required more time initially, pero que provided insurance against catastrophic collapse que could terminate el entire project y potentially cause serious injury. La dirt y rock removed durante excavation era carefully sorted y stockpiled para potential use in other construction projects around SU property, mientras que excess material era used para landscaping improvements que enhanced drainage y erosion control around su home, demonstrating su characteristic attention a resource conservation y practical application de byproducts desde su major undertaking. Durante los first 6 months de excavation, Evaristo encountered several technical challenges que required creative problem-solving y adaptation de su original plans para accommodate conditions que hadn't been fully anticipated durante su planning phase. Underground water seepage in certain sections required installation de drainage systems que redirected moisture away desde tunnel walls, mientras que areas de particularly hard clay y rock required use de specialized tools y techniques que slowed progress significantly, pero que ultimately produced more stable tunnel sections que would be better able to withstand long-term stresses. Desde ground movement, seasonal temperature variations, y potential seismic activity que occasionally affected la mountain region donde Vinuesa was located. Evaristo also discovered que certain sections de su planned route passed through areas donde large tree roots created obstacles que required either removal or careful navigation around. Decisions que sometimes necessitated minor route modifications, que added complexity a su construction process, pero que avoided damage a valuable trees que formed parte del landscape que he was trying to preserve mientras creating su emergency transportation corridor. Las reactions desde sus neighbors durante estos initial months de construction evolved gradually, desde casual mockery hacia genuine concern, cuando they began to realize the scope y intensity de work que Evaristo was undertaking essentially alone, often working by candlelight durante early morning hours before dawn, cuando ground conditions were coolest y most conducive a sustained physical labor. Maria Gonzalez, una neighbor que lived close enough to observe daily progress,
began expressing worry que Evaristo was pushing himself beyond safe physical limits, especially considering que he was approaching 60 years the age. He was undertaking construction work. He would challenge men half his age working con professional equipment y team support. Evaristo está obsessed con este proyecto hasta el punto que está putting his health at risk, she confided to other neighbors durante informal conversations. I understand que he believes este túnel is necessary, pero watching him work alone in esas conditions makes me worry que he's going to hurt himself seriously before este crazy project is completed, si es que ever gets completed at all. Párrafo 4. El primer invierno de construcción durante 2019-2020 presentó desafíos únicos cuando las temperaturas descendieron hasta niveles que hicieron impracticable la excavación exterior, pero proporcionaron a Evaristo la oportunidad perfecta para trabajar en secciones del túnel que ya habían sido excavadas básicamente y que ahora requerían refinamiento estructural, instalación de sistemas de soporte permanente, implementación de características como ventilación, iluminación eléctrica y puntos de almacenamiento que transformarían el corredor básico en un sistema de transporte y refugio completamente funcional que podría servir efectivamente durante emergencias reales cuando effectiveness sería critical para supervivencia de personas que dependían del túnel para acceso a suministros o escape desde condiciones peligrosas en la superficie. Durante los meses de invierno, cuando outdoor excavation era imposible debido a suelo congelado, Evaristo trabajaba en instalación de wooden reinforcement structures, stone wall consolidation y electrical systems que provided lighting adequate para safe movement durante emergency conditions, cuando visibility podría be limited y cuando people using el túnel might be stressed, injured o disoriented debido a crisis circumstances que had necessitated uso del underground corridor que he was constructing con such dedication y persistence. La winter work also provided opportunity para Evaristo to refine his construction techniques y develop improved methods que would accelerate progress durante la following spring, cuando favorable weather would allow resumption de major excavation work que would extend el túnel significantly closer a su ultimate goal de reaching el town center. Durante estos months de indoor work, he also conducted detailed planning para la most challenging section de su project, la final approach a la town hall basement donde el túnel would terminate, work que would require coordination con municipal authorities para legal access, y que would demand highest levels de structural engineering precision para ensure que connection a existing building wouldn't compromise integrity. D. Either la historic town hall structure o his carefully constructed underground corridor. Evaristo spent considerable time durante winter months studying architectural plans de la town hall, consulting con engineers y construction professionals quien he could afford a hire para brief consultations, y developing strategies para overcoming technical obstacles que this final phase de construction would inevitably present. Durante este period de winter work, neighborhood attitudes began to shift slightly cuando some residents observed que Evaristo's tunnel sections que had been completed were genuinely impressive examples de careful construction, que demonstrated significant skill y attention to detail. Even si they continued to doubt la ultimate utility de such an elaborate project para protection against emergencies que they considered unlikely to occur durante their lifetimes. José Manuel López, el village carpenter, que had initially been among the most vocal critics de Evaristo's project, visited la construction site durante winter months. He was surprised por la professional quality to workmanship que was evident in completed sections de túnel, including careful attention, a drainage, ventilation, structural support, high safety features que indicated serious engineering thought rather que amateur hobby construction que he had expected to find. Evaristo, José Manuel admitted después de inspecting la work personally, I have to confess que your construction quality is much higher que what I anticipated. Even si I still think este whole project is unnecessary, I can see que you're building it a professional standards que suggest you really believe este túnel might be needed someday.
Las primary criticism de Evaristo's work durante este period came not from technical quality concerns, sino from community members, quien worried que his obsessive focus on emergency preparation was preventing him from participating fully in normal social y economic activities, que were important para community cohesion y personal well-being. Carmen Sánchez, the store owner que had been consistently critical to project, organized informal community meetings donde neighbors discussed their concerns, que Evaristo was becoming increasingly isolated y fixated on catastrophic scenarios, que were distorting his perspective on daily life y community priorities. Evaristo es un good man con valuable skills, Carmen explained durante estas meetings, pero este tunnel project has become such an obsession que he's losing connection con la real life de our community. We need his experience y knowledge para normal community improvements, not buried underground working on preparations para disasters que may never happen durante our lifetimes. However, these community concerns had minimal impact on Evaristo's determination to complete su project, as he remained convinced que careful emergency preparation was precisely la type de community service que would prove most valuable cuando inevitable crisis conditions would test la survival capacity de Vinuesa's isolated mountain population. Párrafo 5. La primavera y verano de 2020 marcaron el periodo más intensivo de excavación cuando Evaristo, armado con experiencia adquirida durante su primer año de trabajo y técnicas refinadas que había desarrollado durante los meses de invierno, pudo acelerar significativamente el progreso de su túnel, avanzando frecuentemente 3 o 4 metros por semana durante condiciones climáticas óptimas, cuando el suelo estaba en condiciones ideales para excavación y cuando su energía física estaba en niveles máximos que le permitían trabajar durante periodos extendidos sin fatiga excesiva que podría comprometer safety o quality de su construcción meticulosa. Durante este periodo crítico, Evaristo había logrado excavar aproximadamente 240 metros adicionales, alcanzando el punto medio de su ruta planificada y estableciendo definitivamente que su proyecto era técnicamente feasible y que podría ser completed según sus especificaciones originales si mantenía su pace current y si no encountered obstáculos imprevistos que pudieran detener permanently su progress hacia la town center, donde su túnel would provide access directo al corazón de Vinuesa durante emergencies cuando surface transportation would be impossible debido a snow, floods, landslides, o other natural disasters que could isolate la community completamente desde outside assistance. Durante este period de peak construction activity, Evaristo began receiving occasional visits desde people in neighboring towns, quien had heard about su unusual project, y quien were curious to see personally la scale y quality de work que una person was undertaking independently para emergency preparedness, que went far beyond anything que other rural communities had attempted. Algunos de estos visitors were engineers, construction professionals, o emergency management personnel quien were professionally interested in innovative approaches a community resilience, mientras que others were simply curious about reports de un crazy man building tunnels para non-existent emergencies que had become subject to conversation in multiple villages throughout the mountain region de Soria. Invariably, visitors quien actually inspected completed sections de tunnel came away impressed by la thoroughness y quality de construction, even si many continued to doubt la necessity or practicality de such extensive preparations para emergencies que seemed remote to people quien had lived comfortable lives, sin experiencing severe disruptions a normal community services y transportation systems. Professional validation de Evaristo's work came cuando Dr. Rafael Mendoza, profesor de Civil Engineering at Universidad Politécnica de Madrid, quien specialized in emergency infrastructure, visited Vinuesa específicamente a study la tunnel project, después de hearing about it through academic networks focused on community disaster preparedness. Dr. Mendoza spent 2 days examining completed sections de tunnel, reviewing Evaristo's construction techniques y safety protocols, y interviewing him extensively about SU planning process, resource management,
why long-term maintenance strategies que would keep the system functional durante decades de potential use durante intermittent emergency situations. Señor Morales has achieved through individual effort and careful planning what most communities would require professional engineering teams, significant public funding, accomplish. Dr. Mendoza concluded, después de su detailed evaluation. His tunnel represents genuine innovation in community emergency preparedness, y la construction quality demonstrates thorough understanding de structural engineering principles, aunque he has no formal training in this field. Academic recognition de Evaristo's work, however, had minimal impact on local community attitudes, where la majority de residents continued to view su project como elaborate expression de personal paranoia, rather que legitimate community improvement que might benefit everyone durante future emergencies. This persistent skepticism was reinforced by a simple fact que no major emergencies had occurred durante la period de tunnel construction, allowing critics to argue que resources devoted to su project could have been used more productively para immediate community needs como road improvements, medical facility upgrades, o economic development que would strengthen la viability de Vinuesa como place donde young families would choose a live-y work rather que leaving, para larger cities donde opportunities were more abundant. Evaristo has spent más que 20,000 euros y 3 years to work on preparations para disasters que haven't happened, I probably never will, argued Carmen Sanchez durante town meetings donde community spending priorities were discussed. Meanwhile, our roads are deteriorating, our medical clinic needs equipment, and young people continue leaving porque there aren't enough economic opportunities to keep them here. His tunnel is impressive engineering, pero it's also impressive waste de resources que could solve real problems que affect all the use every day. Párrafo 6. El otoño de 2020 trajo consigo la culminación técnica del proyecto cuando Evaristo finalmente logró conectar su túnel con el sótano del ayuntamiento, completando después de más de 2 años de trabajo sostenido un corredor subterráneo totalmente funcional que se extendía 847 metros desde su propiedad hasta el corazón de Vinuesa, equipado con sistemas completos de ventilación, iluminación eléctrica alimentada por generadores de respaldo, puntos de almacenamiento para suministros de emergencia, y características de seguridad que incluían múltiples salidas de escape, sistemas de comunicación y áreas de refugio donde personas podrían descansar durante tránsito prolongado o esperar conditions mejoradas en la superficie durante emergencias severas que podrían durar días o semanas. La completion del túnel was marked by una pequeña ceremonia en la cual Evaristo, acompañado por su wife María y algunos neighbors curiosos, walked la entire length desde su home hasta el town hall basement, demostrando que su years de dedicated work había producido un genuinely functional transportation corridor que could serve durante crisis situations cuando conventional surface access would be impossible due to weather, geological events, or other disasters que could isolate Vinuesa desde the outside world. Despite la technical success de su project, community reception the completed tunnel remained largely skeptical, con most residents viewing it como impressive pero ultimately unnecessary preparation para emergencies que they continued to consider unlikely to occur durante foreseeable future. Las municipal authorities had granted permission para tunnel connection a town hall basement, pero primarily porque legal challenges would have been expensive and complicated, rather que because they believed la project would provide significant community benefits que justified la years de work y substantial financial investment que Evaristo had devoted a su construction. Mayor Antonio Ruiz expressed official appreciation para Evaristo's community spirit y dedication, pero privately continued to harbor doubts about practical value de emergency preparations que seemed excessive para a small mountain community. He had survived previous emergencies using conventional preparations, a mutual assistance among neighbors rather que elaborate infrastructure projects que required years de advanced planning y implementation. Evaristo himself expressed satisfaction con completion de su túnel sistema,
but also acknowledged que ultimate validation de su work would come only if, cuando serious emergency actually occurred, que would require uso the underground transportation corridor que he had constructed con such persistence y attention a detail. Durante interviews con local media, que had begun covering su project como human interest story, Evaristo emphasized que he hoped la tunnel would never be needed para a genuine emergency, pero que he felt responsible para ensuring que su community would have resources available si circumstances ever required refuge or transportation alternatives que couldn't be provided through conventional means. I built este tunnel porque history shows que severe emergencies do occur in mountain communities. Y cuando they happen, preparation can mean the difference between survival y tragedy, he explained. I hope we never need to use it, pero if we do, our community will be ready para whatever challenges nature might present. Las most significant validation de Evaristo's foresight, however, was yet a cum. Durante la autumn de 2020, meteorologists throughout Europe began noting unusual weather patterns que suggested the upcoming winter might bring exceptional conditions a mountainous regions, including possibilities para severe storms que could exceed normal seasonal expectations, y create conditions que hadn't been experienced in many regions durante decades de relatively mild winter weather. These early warning signs were not specific enough to predict exact timing or location to severe weather, pero they indicated increasing probability que winter 2020-2021 would challenge communities throughout mountainous areas de Spain, France, y other European countries, onde climate change was creating more frequent y intense extreme weather events que tested traditional preparation methods y infrastructure systems que had been adequate para normal seasonal variations, pero might prove insufficient durante genuinely exceptional circumstances que were becoming increasingly likely debido a global climate disruption patterns. Párrafo 7. El invierno de 2020-2021 comenzó de manera engañosamente normal, con temperaturas y precipitaciones que se mantenían dentro de rangos estacionales típicos que permitían a los residentes de Vinuesa continuar sus rutinas habituales, sin preocupaciones especiales sobre condiciones climáticas que podrían disrumpir significativamente las actividades normales de la comunidad o requerir medidas especiales de preparación para emergencias que fueran más allá de las precauciones estándar que las familias montañesas habían desarrollado durante generaciones de vida en regiones donde winters podían ser challenging pero raramente catastrófica en escala que amenazara fundamentalmente la supervivencia o safety de toda la community. Durante noviembre y diciembre, temperaturas permanecían within normal ranges, snowfall was moderate y manageable. Y life in Vinuesa continued sin unusual disruptions que might validate Evaristo's years de intensive preparation para emergency conditions, que most residents continued to regard como unlikely to occur durante their lifetimes, or at least not in scale, que would require extraordinary measures como underground transportation systems que seemed excessive para dealing con winters, que, mientras challenging, had historically been survivable using conventional preparedness y community cooperation. Sin embargo, beginning in early January 2021, weather patterns throughout mountainous regions de España began to shift dramatically cuando una massive high-pressure system stalled over northern Africa, mientras simultaneously polar air masses began moving south desde Arctic regions, creating atmospheric conditions que meteorologists recognized como potential precursors exceptional winter storms que could affect broad areas the Iberian Peninsula con intensity y duration que exceeded anything que had occurred durante recent decades, cuando winters had been generally milder y more predictable que historical norms suggested should be expected durante current climate period. Estas atmospheric conditions were particularly concerning para mountain communities porque they suggested possibilities para sustained periods. The extreme cold combined con heavy snowfall, que could create accumulations, ice drifting, que might make normal transportation impossible para extended periods, potentially isolating communities completely desde outside assistance durante times
cuando emergency services y supply chains would be most needed para ensuring survival y safety to residents when might be unprepared para extended periods de complete self-sufficiency durante severe weather conditions. Early warning systems throughout Spain began issuing alerts durante mid-January cuando satellite imagery y computer modeling clearly indicated que exceptional storm systems were developing, que would likely affect mountainous regions con unprecedented intensity during late January and early February, precisely durante a period cuando communities would be most vulnerable due to depleted winter supplies, increased heating demands, while limited daylight hours que would restrict emergency response capabilities see conditions made surface transportation impossible. These warnings specifically mentioned possibilities para snowfall totals que could exceed 3 meters and expose mountain areas, combined con wind conditions que could create drifts significantly higher que base accumulation, creating landscape conditions. And even specialized emergency vehicles would be unable to operate effectively, why onto communities might be completely cut off these the outside world, para periods que could extend these to weeks or months, depending on duration why intensity the storm systems que were approaching con characteristics que meteorologists described como once-in-a-century events que would test. Preparation why survival capabilities to communities throughout affected regions. Residents de Vinuesa, like most people living in rural mountain areas, began making standard preparations para severe winter weather, stocking additional food, fuel, medical supplies, ensuring heating systems were functioning properly, checking communications equipment que would allow contact on outside authorities si emergency assistance became necessary durante storm period. However, estas preparations were generally focused on surviving individual household emergencies para periods to few days or at most 1 week, rather community-wide catastrophe que might require sustained self-sufficiency para periods de many weeks without any possibility de outside assistance, resupply, or evacuation. Most residents continue to view predictions de exceptionally severe weather con skepticism, born de experience que warnings often prove to be overly dramatic compared to actual conditions. A few people considered possibilities que upcoming storm might be genuinely unprecedented, and scope duration que would require community-wide coordination, a resource sharing on scale que had never been necessary durante their previous experience con winter emergencies que had been manageable using family-level preparations and normal emergency services. Párrafo 8. La tormenta llegó durante la noche del 28 de enero de 2021, con una ferocidad que superó incluso las predicciones más pesimistas de los meteorólogos, descargando nieve a un ritmo de más de 8 centímetros por hora, combinada con vientos que alcanzaban los 120 kilómetros por hora, creando condiciones de ventisca que redujerían la visibilidad prácticamente a cero, mientras acumulaban rápidamente drifts de nieve que alcanzarían alturas de 4 a 5 metros, en áreas expuestas alrededor de Vinuesa, bloqueando completamente carreteras, enterrando vehículos y creando un paisaje blanco uniforme que hacía imposible navegar incluso distancias cortas sin riesgo serio de desorientación y muerte por exposición en condiciones que representaban amenaza inmediata para la vida de cualquier persona que intentara movimiento en exteriores durante las primeras 72 horas de la tormenta, cuando intensity permanecía en niveles que excedían dramáticamente cualquier experiencia previa de residents que habían vivido en la región durante décadas sin encontrar weather conditions tan extremas que surface travel se volviera literally impossible para extended periods de time. Durante la primera semana de la tormenta, que continuó con intensity variable pero consistently dangerous conditions, Vinuesa se encontró completamente aislada desde outside world. Cuando roads se volvieron impassable, telephone lines fueron derribadas por accumulated ice y wind, electrical power fue interrumpida, cuando transmission lines failed under weight, the ice y snow. Even emergency radio communications were disrupted debido a atmospheric conditions que interfered con signal transmission que normally allowed contact con outside authorities durante less severe emergencies. By el end the first week, snow accumulation había reached levels donde many houses were partially buried,
con snowdrifts reaching a second-story windows in some buildings, y donde entire sections of the village were inaccessible, debido a snow depths que exceeded 2 meters even, in areas on the wind had not created additional drifting, que made movement impossible. Even con specialized equipment, que was not available, a community residents queen found themselves facing survival situation que exceeded anything in their previous experience of preparation. Las community response durante las first days de crisis was hampered significantly por inability to residents to reach each other safely, para coordinate assistance, share resources, o check on welfare de elderly, o disabled community members quien might require special assistance durante extended emergency period, que was clearly going to last much longer que anyone had anticipated, when standard preparations had been made durante preceding weeks cuando storm intensity was still uncertain y cuando most people had expected conditions que would be challenging pero manageable using conventional emergency procedures. Several attempts for community leaders to organize systematic checking on all residents had to be abandoned. Cuando volunteers became lost in whiteout conditions y had to be rescued by neighbors, quien heard their calls para help. Incidents could demonstrated clearly que normal emergency response methods were completely inadequate para conditions que persisted throughout first week the storm, cuando visibility, accessibility, and communication were all severely compromised by weather conditions que showed no signs de moderating a levels que would permit safe movement between buildings, que were separated by distances que normally required only minutes to traverse, pero que had become potentially fatal journeys durante blizzard conditions. It was durante esta first week de crisis, cuando community leaders were beginning to realize que they faced genuinely catastrophic situation que might continue para weeks longer, que might require resources y coordination capabilities que exceeded anything que had been anticipated durante normal emergency planning, que someone remembered Evaristo's tunnel, y suggested que it might provide safe means para reaching different parts to community durante conditions onde surface travel remained impossible. Initially, this suggestion was met con skepticism, because many residents had never actually seen completed tunnel. I weren't certain whether it was genuinely functional para practical transportation. Pero as conditions continued to worsen y as food, fuel, y medical supplies began to run low in different households, que couldn't be reached para resource sharing debido a continued severe weather. Community leadership decided que tunnel should be investigated como potential solution para coordination y supply distribution challenges que were becoming increasingly serious cuando it became clear que outside assistance would not be available para indefinite period, mientras storm conditions persisted at levels que made even emergency helicopter operations impossible debido a wind y visibility. Conditions. Párrafo 9. El momento de la validación completa del proyecto de Evaristo llegó durante la segunda semana de febrero, cuando las condiciones en la superficie permanecían tan severas que el movimiento exterior continuaba siendo imposible. Pero cuando se había vuelto crítico establecer contacto sistemático con todos los residentes para evaluar necesidades médicas urgentes, coordinar la distribución de suministros alimentarios que se agotaban rápidamente en muchos hogares y proporcionar asistencia especial a residentes ancianos y discapacitados que requerían medicación regular o cuidados especiales que no podían ser suspendidos durante períodos prolongados sin crear riesgos serios para la salud y supervivencia de miembros vulnerables de la comunidad que dependían de asistencia regular que había sido interrumpida completamente por condiciones climáticas que hacían imposible el cuidado domiciliario normal que estas personas requerían para maintained health durante circunstancias normales y que se volvía crítico durante crisis prolongada que estaba afectando a everyone en la community, pero que presentaba particular dangers para people con special needs que couldn't be addressed without systematic coordination que surface conditions made impossible using. Conventional methods. La primera expedición formal a través del túnel fue organizada por el alcalde Antonio Ruiz, acompañado por el médico del pueblo Dr. Carmen Vázquez, 2 miembros del Consejo Municipal, y Evaristo mismo actuando como guía, who led lay group through Sioux carefully constructed underground corridor que proved to provide not only safe passage, sino también
comfortable transit conditions con adequate lighting, ventilation, y even rest areas donde people could pause durante journey desde Evaristo's property hacia town center, where emergency coordination was being attempted despite severe limitations imposed por surface conditions que made normal municipal operations impossible. Durante esta first official traverse the complete tunnel system, municipal authorities were able to verify personally que Evaristo's construction was genuinely professional quality que could accommodate safe passage para multiple people carrying supplies, medical equipment, y other materials que would be necessary para effective emergency response durante continued crisis conditions, que showed no immediate signs de resolution sufficient para allowing normal surface transportation a resume. Using El Tunnel como secure base para emergency operations, community leaders were able to establish systematic contact con all residents, providing medical attention, a people que needed regular medication or treatment, coordinating distribution de remaining food supplies to ensure que no household face starvation durante continued isolation, y establishing communication systems que allowed coordination de community resources durante crisis period que extended for total de 43 days, cuando Vinuesa remained completely cut off desde the outside world, due a continued severe weather, combined con massive snow accumulations que blocked access roads for weeks after actual storm conditions had moderated sufficiently a allow limited surface movement within immediate area the village itself. Durante este extended emergency period, el túnel served no solo como transportation route, sino también como refuge para people whose homes became uninhabitable due a structural damage from snow loads, heating system failures, or other problems que developed durante prolonged period de extreme conditions cuando normal maintenance y repair services were unavailable y donde people had to rely entirely on community resources para survival. By el end the emergency period, cuando spring weather finally allowed outside assistance a reach Vinuesa, y cuando normal supply chains could resume operation, community leaders calculated key access a tunnel transportation había been critical factor in preventing multiple deaths among elderly eye disabled residents, quien would not have survived prolonged isolation in inadequately heated homes without access to medical care, shared food supplies, I community shelter qui tunnel access made possible durante crisis periodo. Moreover, tunnel had enabled community to maintain organization y morale durante extended crisis por providing sense que people could remain in contact. He could assist each other despite surface conditions que otherwise would have created complete isolation. Y despair among residents quien had never experienced such prolonged y severe emergency conditions durante their previous experience living in mountain. Community que had always been able to depend on outside assistance durante previous emergencies, que had been much shorter duration, why less severe intensity que 2021. Storm que tested community survival capabilities beyond anything in historical experience. De current residents. Párrafo 10. En los meses que siguieron a la crisis de nieve de 2021, la percepción comunitaria sobre el proyecto de Evaristo experimentó una transformación completa e irreversible cuando el valor práctico de su túnel había sido demostrado de manera tan dramática que incluso los críticos más persistentes no pudieron negar que su preparación aparentemente excesiva había proporcionado recursos de supervivencia que habían salvado literalmente vidas durante una emergencia que había excedido todas las expectativas y preparaciones normales que la comunidad había considerado adecuadas para problemas de invierno que anteriormente habían sido manejables utilizando métodos convencionales. Carmen Sánchez, quien había sido una de las voces más críticas durante la construcción del túnel, se convirtió en una de sus defensoras más firmes después de que su propia supervivencia durante la crisis hubiera dependido directamente del acceso a suministros médicos que habían sido distribuidos a través del corredor subterráneo cuando las condiciones en superficie hicieron imposible cualquier otro método de transporte o comunicación entre diferentes partes del pueblo que habían quedado, aisladas entre sí por acumulaciones de nieve que superaban cualquier experiencia previa de residentes que habían vivido en la región durante décadas sin enfrentar condiciones de supervivencia tan extremas.
El reconocimiento oficial del valor del proyecto de Evaristo culminó cuando las autoridades provinciales de Soria incluyeron el túnel de Vinuesa en planes oficiales de preparación para emergencias como modelo de innovación comunitaria que podría ser replicado en otras comunidades montañesas que enfrentaban riesgos similares de aislamiento durante condiciones climáticas extremas que se estaban volviendo más frecuentes e intensas debido a cambios climáticos globales que afectaban particularmente a regiones montañesas, donde comunidades pequeñas podrían encontrarse completamente cortadas del mundo exterior durante períodos prolongados que excederían las capacidades de preparación familiar individual y que requerirían coordinación comunitaria y recursos compartidos para supervivencia. Éxitos. La Junta de Castilla y León proporcionó funding retroactivo para cubrir parcialmente los costos de construcción del túnel y estableció un programa de incentivos para otras comunidades rurales que quisieran desarrollar infraestructura similar de preparación para emergencias, reconociendo que el trabajo individual de Evaristo había proporcionado beneficios públicos que justificaban support oficial y replicación en contextos similares donde aislamiento geográfico creaba vulnerabilidades parecidas. María, la esposa de Evaristo, quien había expresado las preocupaciones más serias sobre el proyecto durante su construcción, experimentó su propia transformación personal cuando se dio cuenta de que las obsesiones paranoicas de su marido habían resultado ser preparación visionaria que había salvado no solo a su propia familia, sino a toda su comunidad durante una crisis que nadie más había anticipado adecuadamente. Evaristo vio algo que el resto de nosotros no pudimos ver. Reflexionaba durante entrevistas con medios nacionales que cubrían la historia como ejemplo de preparación ciudadana extraordinaria, y aunque todos pensamos que estaba desperdiciando años de trabajo en algo innecesario, resulta que él era el único que realmente entendía lo que podría suceder y lo que sería necesario para sobrevivir cuando llegara.